en el programa de deporte que pedíamos, o 6 meses, creo recordar, 6 meses, y tuvo la suerte de salir en el Emplea. El ayuntamiento, 6 meses, el ayuntamiento no es quien para decirle a esa muchacha que no trabaje, creo yo, y ha estado 6 meses trabajando en un sitio y 6 meses en otro, y yo creo que eso... ¿Qué ayuntamiento o qué político puede decir esta no trabaja si ha salido porque le correspondía? Es el único caso que tenemos de prórroga de 6 meses y 6 meses, que yo tenga conocimiento. No ha entendido el sentido de mi pregunta. Yo no estoy criticando el hecho de que se haga así, sino estoy poniendo como ejemplo que se podía haber hecho exactamente igual en la biblioteca. Exactamente igual. Es decir, que se pueden hacer contratos, hay personas perfectamente preparadas para estar en la biblioteca aquí en el municipio, pues se podía haber hecho un contrato de 6 meses improrrogable, y otro, o sea, con fecha de finalización, y después otro contrato a otra persona distinta de 6 meses. Con lo cual, es lo que estoy diciendo, yo no estoy entrando a otras personas. Estoy diciendo que lo mismo que se ha hecho en unos casos se podía haber hecho también en el caso de la biblioteca. Pero bueno, pero me quedo más con el segundo caso, lo del empleo social. Después ya te diré... No, ya me dice el nombre y yo te doy la explicación. No. Pero después te lo digo. No, porque creo que no debemos dar nombres, pero que si está en emergencia, yo te estoy diciendo que aquí, ahora mismo, en servicios sociales tenemos 4 o 5 familias atendidas directamente con la emergencia cada 15 días. Se sientan, hacen la lista de la compra, se la compra la que está ahora haciendo los servicios administrativos, y van y la recogen al centro de día. Porque se le está haciendo el seguimiento, que ya te digo, de los menús, de lo que van a poner y lo que van a necesitar. Aparte, por supuesto, de cuando se da el alimento. Es lo que yo te puedo decir, que se hace directamente, y posiblemente que esa persona esté en ese caso y haya sido uno de los que ha dejado de ir a ese seguimiento. El caso concreto, sin mencionar, por supuesto, quién es, cuando uno está tan apartado de la normalidad, vamos a decir, de la normalidad. No está acostumbrado. Claro, que la trabajadora social diga, tenemos la documentación, pero si no, no sabrán ni dónde tienen el DNI. O sea, estoy hablando de una persona que un poco desastre en ese aspecto, pero es que si se ve el recorrido de su vida, pues lógicamente no se puede esperar otra cosa. Entonces, en esos casos, no es un simple trámite burocrático de decir, tráeme esta documentación, cuando llegue por la esquina no sabe ni lo que le ha dicho el otro, ni lo sabe. Entonces, en esos casos creo que tiene que haber como más seguimiento, si se le va a hacer, por ejemplo, pedir una ayuda de emergencia, o se le va a pedir, no sé, el subsidio social, pues en ese caso no se deje en manos de esa persona, porque no lo va a aportar la documentación. Va a ser muy difícil que le aporte. Tiene que haber un tratamiento mucho más personalizado, porque es que si no, nunca va a conseguir aportar la documentación. De todas formas, después te digo yo el nombre. Bueno, y la última pregunta, aunque esta va a ser un poco más larga, es sobre la residencia de mayores de Villa del Río. Primero voy a hacer una pequeña exposición, ¿no? Que la residencia de Villa del Río se consiguió en el anterior gobierno municipal y con la colaboración de la Diputación Provincial, después de años y años intentando conseguir que se pusiera en marcha o se pudiera construir una residencia en nuestro pueblo. Esa obra se realizó por la Diputación dentro de la convocatoria de fondos europeos, fondos FEDER, de 2011. La residencia se construyó para 30 plazas y se anexionó al centro de día. La ubicación, estoy haciendo como un recordatorio, se puede ver, ¿no? La ubicación de la residencia se decidió por la posibilidad de ir ampliando su capacidad en el futuro, incluso si estuviese ya en funcionamiento, ya que el ayuntamiento posee en esa zona varios solares y edificios que podrían en un futuro unirse. La obra se recepcionó por este ayuntamiento el 4 de febrero de 2015, es decir, hace 2 años y 8 meses. Y posteriormente, con los fondos sobrantes por la baja en la adjudicación, la Diputación adquirió gran parte del equipamiento. Quiero recordar que el proyecto de construcción fue visado y supervisado previamente por la Delegación de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía. Asimismo, durante la construcción y después, la anterior concejala de Servicios Sociales, junto con el alcalde de entonces, mantuvieron al menos 6 reuniones con la delegada de la Junta de Andalucía, siendo
Yo no asistí, solo asistí a una de ellas, pero siendo benévolo, digamos que la forma de trato fue pues, bastante regular. Sin embargo, ante la petición de un futuro concierto, siempre se le respondía por parte de la delegación que la residencia de mayores de Villa del Río se incluiría en el futuro mapa de centros concertados, pues el estudio que tenían realizado le manifestaba que se cumplía con el requisito de necesidad en esta zona, al estar la ratio de plazas concertadas por habitante por debajo de otras zonas de la provincia. UNIDE, ya estando en la oposición, hemos realizado dos preguntas durante el año 2016, una en enero y otra en junio de ese año, del año pasado. Las dos iban en el mismo sentido, es decir, en qué situación se encontraba la apertura de la residencia. Y hoy volvemos a hacer la misma pregunta, en qué situación se encuentra ese procedimiento para poner en marcha la residencia. Muy bien, muchas gracias. Si no le importa, voy a ser yo mismo el que le responda a este tema, porque es un tema que, bueno, ha sido una pregunta extensa y tiene que ser también una respuesta extensa. Efectivamente, a finales de la última legislatura, prácticamente terminada la última legislatura, pues tuvimos la gran noticia de que se iba a construir en Villa del Río una residencia de mayores. Esa residencia de mayores, si no recuerdo mal, en alguna comisión de asuntos generales de pleno, no recuerdo porque antes teníamos más comisiones, no sé, se discutió, se vio sobre los papeles y tanto UNIDE, por supuesto, que era el que promovía el proyecto, contó con el apoyo desde el primer momento, olvidando otras cuestiones, otros sitios, otras posibles residencias que podemos remontarnos ya a 20 años casi de la historia. Pues lo importante creíamos que en aquel momento era pues la realidad y el momento y por supuesto había que ponerlo en marcha. En ese momento, el partido con el que yo representaba en aquel momento, pues nos pusimos de acuerdo. Planteamos ya en aquel momento que era difícil o era complicado o era una de las exigencias que nosotros poníamos, exigencias no, sino una cosa de razón, que de construirse la residencia, en primer lugar, tendría que contar con un número de plazas mínimos para que la residencia se pudiera mantener de alguna forma. Pues, porque en aquel momento, yo creo que todos los grupos políticos en aquel momento, pues nos intentamos informar, vimos los ratios mínimos para que fuera una cosa viable y más o menos se pudiera mantener. No es que fuera rentable, sino que se pudiera mantener el servicio. Se apoyó aquel proyecto. Lo último que sabíamos que estábamos en torno de 40 y tantas plazas, quiero recordar, 50 y tantas plazas, que ya un número de plazas suficiente, pensábamos que es suficiente para ponerlo en marcha. También incluimos aquellas reuniones que era necesario, así pensábamos que era necesario incluir esos solares, no solo esos solares que hay en el entorno, sino un edificio que hay allí, porque sin ese edificio tampoco podría ser esa ampliación posible, o sea, habría que, digamos, incluir un edificio público que tenemos allí también en ese proyecto. Pero bueno, de cualquier forma, apoyamos el proyecto y vimos que era una cuestión importante. Como digo, el tema de la residencia en Villa del Río lleva años, 20 años mínimo, creo, que se viene hablando. Se vio que si el sitio era mejor, que si el sitio era peor y demás, pero bueno, llegamos al momento, creemos que hay que apostar por eso porque además es necesario. Efectivamente, llegamos al Ayuntamiento de Villa del Río, a gobernar el Ayuntamiento de Villa del Río, y una de nuestras primeras preocupaciones fue precisamente la residencia, cuestión que yo he planteado aquí. La residencia unida al centro de día, porque claro, la residencia centro de día se convertía en una sola unidad porque simplemente el edificio que se construyó para la residencia no podría cumplir nunca en la vida con los mínimos de servicio, con los mínimos de superficie que esto conllevaba. Por lo cual, el proyecto era integral y unía la nueva edificio de residencia con el centro de día. Pues empezamos a mover eso porque creíamos y creemos que lo más importante, uno de los proyectos más importantes que tiene el Ayuntamiento de Villa del Río, uno de los grandes retos que tiene este Ayuntamiento. Empezamos a ver, bueno, pues la residencia está terminada, vamos a homologarla, vamos a hacer la tramitación ante la Junta de Andalucía para que esa residencia realmente se pueda poner en marcha. Un mes y medio de gobierno. Bueno, pues
como comparten servicios, voy a hacer una pequeña historia de cómo llegar. Uno de los servicios que comparte, o mejor dicho, de las instalaciones que comparte un edificio y otro, es el aljibe antiincendio, ¿no? Un edificio de ese calibre, con esas historias, pues la ley exige que haya un aljibe, un depósito de agua, para que en cualquier circunstancia de incendio sea autónomo, sea un equipo autónomo, para que todas las bocas de incendio que están en ese edificio puedan ser puestas en marcha. Llegamos a la conclusión, nos informan los técnicos de que una vez que se llenó el aljibe, cuando se hizo el centro de día, el aljibe se había desbordado, tenía una fisura, el aljibe había inundado las zonas de las bombas que dan presión a esa red de contraincendios, y había que, por una parte, estaba también abierto en el acerado la acometida que tenía que tener ese aljibe, se cerró, se le metió la acometida y ya nos enteramos de que el aljibe había que repararlo. Se reparó el aljibe, se repararon las bombas, porque las bombas realmente, después de la inundación, las bombas estaban inservibles, más todo el cuadro de mando de ese aljibe. Bueno, pues nosotros creíamos que ya la cosa que iba bien. Efectivamente, esa obra fue promovida por el Ayuntamiento de Del Río, cofinanciada por la Diputación, el Ayuntamiento de Del Río y Fondos FEDER, y además con un compromiso que tienen este tipo de obras de que había que ponerla en marcha en un tiempo determinado, porque si no corría peligro la financiación que esta obra había tenido por parte de fondos europeos. Pues, ¿qué documentación? Solicitamos a la Junta de Andalucía, ya tenemos esta instalación aquí, ¿qué se necesita más? Pues se necesita una serie de requisitos técnicos que la obra no tenía. Estoy hablando de zona de videovigilancia, estoy hablando de apliques de iluminación en los distintos dormitorios, estoy hablando de dotación no de cocina, sino de office en este caso, con todas sus cuestiones. Y hacían falta también mobiliario, se adquirió un mobiliario, pero cuando realmente tenemos que certificar, porque sí, la obra la recepcionaría Diputación o los técnicos de Diputación. Pero cuando pedimos esa documentación, resulta que el certificado de ascensor, de la instalación del ascensor, no existe en el expediente, no está en el expediente. La certificación de aire acondicionado no está en el expediente, que derivada está en el expediente, pero que no está en el expediente. O sea, una serie de certificaciones técnicas que son necesarias a la hora de recepcionar una obra y que no está en el expediente. Nos ponemos en contacto porque claro, el Ayuntamiento de Del Río, sus técnicos, tienen la responsabilidad que tienen. A ti te hacen un edificio, te lo entregan, pues tú crees que eso está todo correcto y que el expediente está completo, está todo cerrado. Se recepciona por parte de los técnicos y del Ayuntamiento, en aquel momento, pues, don Bartolomé, el anterior alcalde, firma la recepción del edificio y hasta para resulta que no tenemos toda esa serie, de requisitos para poder homologar, no los tenemos. Nos ponemos en contacto con los técnicos, con la Diputación, con los técnicos de máximo de obra, al máximo nivel, que coincide que ya no es el mismo técnico que en aquel momento redactó la obra, y teóricamente tenía que estar todo, pero no estaba. Hasta el momento, estos son muchos días, no dejándolo, llamando todos los días, hasta el punto ya de que en cierta manera se desentienden a nivel de tal, y no somos el Ayuntamiento y nuestros técnicos, desde aquí te tengo que agradecer